Ve mi presentación, ¿verdad, Carla? Sí, señora. Buenas noches. Bueno, entonces hoy vamos a tratar un tema que es del curso de Lengua Materna 2, en la web llamada Tecnología, Lenguaje y Ética. Se orienta desde la Escuela de Ciencias de la Educación, Zona Sur, CEA Ibagué. Permítame acá, corrijo algo. No, es que esta es quedó mal. Bueno, entonces voy a volver a ampliar la pantalla acá. Bueno, los temas a tratar es relación entre lingüística computacional, ética y PNL, ¿sí? Programación de lengua natural. Importancia del tema en la sociedad contemporánea y la igualdad de género, reducción y desigualdad. Bueno, y dentro de la lengua materna vamos a hacer una exploración de la ética en la lingüística, PNLN y lingüística computacional. Entonces, eso quiere decir lenguaje natural, programación en lenguaje natural. Bueno, como estudiantes, ustedes deben de ver dos temas fundamentales, ¿sí? Dentro del curso se desarrolla el proceso tecnológico y el lenguaje, donde ustedes van a apropiarse de esas nuevas tecnologías que leemos a través de la mediación tecnológica. Ese procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Llamado PLN o también se llama NLP en inglés, lo que significa tecnología del lenguaje, procesamiento del lenguaje natural. Esta es una rama de la inteligencia artificial y de la lingüística computacional que busca que las máquinas comprendan e interpreten y generen nuevo lenguaje humano. Ejemplo, traductores automáticos, asistentes virtuales, ahí tenemos a Siri y a Alexa, el chatbot, detectores de plagio, análisis de sentimientos en redes sociales. Conecta directamente con los temas del curso porque analiza cómo la tecnología impacta en el uso del lenguaje y plantea dilemas éticos sobre los sesgos de la privacidad y accesibilidad. Entonces, la estudiante que nos acompaña, mirando lo que se está proyectando acá, lo que estoy hablando sobre la inteligencia artificial y lingüística computacional, ¿qué ha visto dentro de los cursos de la UNAD sobre esta programación, ¿sí? De este lenguaje o de esta lenguaje o lingüística computacional? ¿Nos puede decir, Carla, si ha tenido interacción Pues con las alguien? interacciones que pues he visto siempre son con los dobots o los chatbots que da los cursos como para si uno necesita alguna orientación. Eso es lo que yo he visto. Muy bien. ¿Sí ve? Entonces, ese lenguaje que la UNAD, a través de la IA, les trae a ustedes para el servicio de reconocer y traer información muy rápidamente para analizarla. Y ese procesamiento se hace con un lenguaje computacional organizado, sistematizado y llevado allí para cada vez que ustedes eh, hagan preguntas a ese sistema, él va guardando esa información y va agrandando esa información. Cada vez que otro estudiante vuelve y haga otra pregunta diferente, pues él tendrá que buscar y le contestará. Entonces, si no hay una respuesta muy acercada, pues ahí los ingenieros de sistema y todas estas personas que trabajan, ellos van a traer información para complementarlas y cada vez que le hagan la pregunta, pues vaya a haber una mejoría. Entonces, la UNAD está trabajando de manera eh, a la vanguardia de lo que el aprendizaje es ahora, a través de las IAs. Entonces, todo lo que uno necesite,
la UNAD está a esa vanguardia. Necesitamos ir de la mano con las inteligencias artificiales. Y ese lenguaje natural, desde la lengua materna, pues está evolucionando. Entonces, ¿cómo aprendemos la lengua materna? Lo vimos en el primer curso, en el curso teórico práctico de lengua materna 1. Y ahora, lengua materna 2, pues se hace énfasis en esa tecnología y en ese lenguaje que estamos usando ahora y que debemos usarlo de manera muy ético y responsable frente a la información que vamos a dar en las en los mensajes que damos, cuando vamos a construir un documento, pues se apoya uno con la IA, más no podemos traerlo textualmente porque debemos producir nosotros nuestro propio texto. Entonces, sí tenemos que extraer ideas, analizarlas y plasmarlas para poderlas entregar y que sean también de autoría de uno. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Le pide información a la IA y uno hace interpreta y luego va a hacer una argumentación a través de la teoría dentro del curso. Eso es lo que se busca en el curso de Lengua Materna 2, de que analicemos toda la información que está en la web, que está en Google Académico, que está en todos esos buscadores de información y todos estos asistentes virtuales que nos apoyan para el aprendizaje. Entonces, el aprendizaje está, la información está ahí, tantable. La cuestión es nosotros cómo la asimilamos, cómo la extraemos y cómo la buscamos. Pero lo importante ahí es cómo la construimos para hacer nuestro propio autoaprendizaje, ¿no? Nos tenemos que ir enfocados a la autopedagogía como la UNAD lo está haciendo ahora, y esto lo está haciendo a partir de todos estos trabajo automatizado que se está haciendo y que está impactando pues no solamente en la UNAD, sino en muchas empresas, muchas universidades, todo ahora se trabaja a través de la IA. Entonces, por eso eh, tenemos que tener cuidado con esos privacidad y accesibilidad de la información. ¿Mm? Bueno, entonces, cuando hablamos de P, que es el mismo procesamiento del lenguaje natural, pues también hay esa sigla, también podemos decir que es programación neurolingüística. También se podría llevar a esa palabra. Entonces, en el campo que estamos hoy trabajando desde el curso de lengua materna 2, pues estamos haciendo énfasis en ese procesamiento del lenguaje natural. Y en otros campos, pues se puede estar trabajando programación neurolingüística, ¿sí? Todo eso tiene que ver con el cerebro, con el desarrollo psicológico y esa psicología aplicada en diferentes contextos. Entonces, este es un enfoque que estudia la relación entre el pensamiento, el lenguaje y conductas, que en este caso, pues no lo estamos haciendo énfasis en el curso, sino en el procesamiento del lenguaje natural. Bueno, entonces, otro tema que es lengua y cultura, dentro de las lecturas que yo les sugerí en el sílabus cuando se diseñó el curso, tenemos a Areiza Londoño en el 2012, donde se explica que el lenguaje refleja las dinámicas culturales y sociales, mostrando cómo las prácticas lingüísticas son formas de construcción de identidad de poder. Entonces, esta es como una cita para hacer énfasis a ese lenguaje, ¿no? Que nosotros siempre vamos a estar relacionados con un contexto, con una población específica. Entonces, a medida que nosotros nos rodeamos de personas, eso influye en nuestras conductas, influye en nuestro lenguaje, influye en muchos aspectos en ese aprendizaje de la lengua. Entonces, ahí las dinámicas culturales, él las arraiga mucho. Arraiza Londoño en el 2012 lo hace énfasis, entonces, para que se apropien. Ahora bien, el lenguaje refleja, dice, el lenguaje refleja la cultura y la sociedad como una construcción social. Ese también es del mismo señor, Arraiza Londoño en el 2012, él habla sobre el lenguaje, ¿no? La cultura y la sociedad. Entonces, esa es una construcción total
que influyen mucho. Entonces, la primera célula es nuestra familia, después nuestra escuela y luego el mundo que nos rodea. Entonces, donde vamos a estar, siempre vamos a estar relacionándonos con personas y ahí el lenguaje va a entrar. Si trabajan dos lenguas, pues la persona que está ahí analizando y recibiendo toda la información permanente desde niños, pues va a adquirir una segunda lengua, si lo hay, si en ese momento se está trabajando. Entonces, eso también lo dice Londoño, que la sociedad es una construcción social. Vamos con Regifre. La profe Linda, ella destaca que la competencia sociocultural es esencial en la enseñanza del español, ya que el aprendizaje de una lengua implica comprender los valores y contextos donde se usa. Entonces ella acá rescata, ¿sí? Que la competencia sociocultural, lo que estaba hablando el anterior señor, que es una construcción social y cultural de la enseñanza del español, también implica comprender los valores y contextos. Entonces ahí ya se incluye la parte de los valores. Ella lo rescata ahí. Y ella también afirma que el aprendizaje de lenguas implica una fuerte relación con la cultura y la sociedad. Entonces todos los dos autores que cité acá en cultura, lengua y cultura, que están dentro del sílabus, ellos hacen énfasis que la sociedad influye mucho en el aprendizaje. Entonces, siempre uno trae con quién andas y así, si uno anda con alguien que le aporta a uno, pues va a construir y va a aprender de esa persona que lo tiene al lado. Por eso uno tiene que acobijarse de un buen árbol, de una buena persona, de alguien, para uno poder traer esa información, traer todo lo que le aporta a uno. Entonces, siempre con lo que estemos rodeándonos, nos van a traer cosas. Entonces, siempre hay que buscar que esa sociedad con la que nos rodeemos sea la mejor. Bueno, entonces ahora acá viene, vamos a ver los traductores automáticos en esas. Ahí tenemos a Victoria, como ve usted en la imagen. Victoria es la nueva IA de la universidad. Ese fue el nombre que le colocaron a, a nuestra asistente virtual, Victoria. Entonces, los traductores automáticos, como se ven ahí, está Google, están los asistentes virtuales, que es Siri, Alexa, el chatbot. Ese chatbot es la atención, puede ser atenciones al cliente, está también la asistente de psicología, que a veces las personas hacen ¿qué? Preguntas y allí les contestan. Subtítulos automáticos es otra parte de esa IA, que cuando vemos en YouTube que salen textos ahí pequeñitos cuando la gente está hablando, eso hace parte de hace parte de esa lingüística computacional. Eh, los detectores de plagio, que la UNAD lo trabaja, y tenemos correctores Grammarly y Turnitin. Entonces, cuando los trabajos de ustedes los están construyendo, ¿sí? Para detectar si ustedes los hicieron con IA o los hicieron de manera, se apropiaron de la información, citaron y hicieron un buen trabajo, pues ahí va a salir la cantidad de información que fue traída de Google o del sitio web donde la tomaron. Pero si el estudiante hizo un buen argumento, citó, trajo, pues ahí Turnitin nos va a mostrar si es que creado por ustedes o traído directamente a alguna fuente directa. Entonces ahí nos vamos a mirar y pues ahí el documento pues va a bajar de calidad y no se le va a dar el mismo valor como cuando un estudiante lo hace de manera muy apropiada, adecuada, referenciando, mostrando las referencias o la bibliografía como se pide en las guías. Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso cuando se entregan los documentos. Bueno,
cuando se hace un trabajo frente a esos textos que vamos allá a enviar. Vamos a hacer un trabajo, vamos a construir algo, entonces tiene una entrada, un procesamiento, y es ahí donde viene el algoritmo. Esa es la programación del lenguaje natural. Ahí está centrado en la mitad. Entonces, digamos que vamos a grabar un mensaje de voz y queremos que ese mensaje se vea reflejado en esa IA con otro tono de voz, con otra forma de hablar, que no se nos vea como el tono de voz de nosotros. Entonces hacemos la entrada, que es la construcción de nosotros propia, después pasamos a ese procesamiento de programación del lenguaje natural, donde hay unos algoritmos de la IA que analizan el significado y el contexto de la gramática. Entonces ahí extraen, eso está adaptado para extraer ese lenguaje natural y viene la salida. Entonces son 3 pasos. Entonces la última es la salida, es la respuesta de la máquina o el instrumento que se está usando. Entonces hace una traducción de texto, ahí está el audio y la recomendación. Entonces se sugiere, se hace. Entonces es como organizar la información para llevarlas allí. Entonces mucho lo hacemos cuando hacemos podcast, cuando hacemos grabaciones para radio. Bueno, cuando hacemos ¿qué? También una presentación en Canva, donde utilizamos también la voz, o en los cursos, se ve también en las presentaciones del curso, cuando los tutores suben la presentación del curso como tal. Entonces, si el profe no quiere que salga su voz, ellos acondicionan esto para que sea un asistente, ya sea que digamos, que sea de España, entonces que el tono sea como españolete, o si queremos en portugués, queremos en el tono que sea, entonces ahí acomodamos. Entonces, esto es como 3 pasos frente a ese procesamiento del lenguaje natural. Entonces, texto o voz humana, algoritmo de la IA que analiza el significado y el contexto de la gramática, y respuesta, que sería la respuesta que da la máquina frente a todos esos algoritmos que se extraen allí. Bueno, entonces ahora hablemos de ética y tecnología del lenguaje. Entonces vienen los dilemas éticos, sesgos de la IA, la privacidad de datos, manipulación y manipulación discursiva. Bueno, cuando hablamos de dilemas éticos, debemos lo mismo. Frente a los procesos de la UNAD, esos dilemas éticos serían leer bien la guía de actividades y mirar que hay ahí unas responsabilidades como estudiante de ese aprendizaje autónomo, que si el estudiante se ve reflejado, le aplican unos términos porque el tutor pueda colocarles un 0 definitivo y poderle hacer una sanción y llevar. Entonces, sí han llevado casos de trabajos donde se ha llegado a esa magnitud, porque el estudiante pues trae copia todo y ha sido reiterativo en varios cursos y ahí hay una sanción donde se hace como una trazabilidad de lo que el estudiante entrega frente a lo que debe ser con responsabilidad. Entonces ahí no se estaría cumpliendo los dilemas éticos, ¿sí? Los estudiantes tienen responsabilidad de leer, analizar lo que se dice en las guías, analizar lo que se dice en los foros, sin robar la información ni traérsela y apropiarse de forma, decir, esto lo hice yo sabiendo que eso lo hizo otro estudiante o lo tomaron de la web porque muchos estudiantes suben a la nube esos documentos y se guían, pero a veces no se dan cuenta que la guía cambió y que tiene pequeños sesgos diferentes que si les dicen, bueno, vamos a hablar de tal tema,
digamos, ramas de la lingüística, pero están haciendo énfasis en, digamos, en esa guía dijeron en la semántica. Y en la siguiente vuelven y la cambian, pero ya no hacen énfasis en la semántica, sino en otra. Y el estudiante trae la información, entonces el tutor dice, bueno, pero ¿por qué el estudiante está hablando de esto? Y busca la web o mira, y si efectivamente el estudiante bajó la información. Entonces ahí nos estaría cumpliendo con responsabilidad el uso de la tecnología. ¿No? Entonces, la Universidad de Navarra en el 2023 habla sobre la IA, que solo será útil si se usa de manera ética. Ellos hacen énfasis de eso, la responsabilidad en el uso de la tecnología. Y que solo será útil si se usa de manera ética. Entonces, ellos hacen énfasis en eso. Uso responsable en la educación y en la investigación. Claro, cuando se hace un trabajo de investigación o un trabajo de grado o una propuesta de investigación, siempre debemos tener autoría de lo que se va a entregar. Ser muy responsable porque las universidades pueden ser demandadas y si el trabajo no ha sido bien vigilado y controlado de manera ética, porque a veces los trabajos pasan por ciertos requisitos y la ética viene ahí. Van a revisar que ese documento eh, no sea plagiado, no sea copiado, o que la información no haya sido traída de otro lado, porque puede tener sanción tanto la universidad, tanto el estudiante. Entonces, ahí está el uso responsable y ético de las tecnologías frente al lenguaje que vamos a usar y vamos a apropiarnos. Entonces, aquí están los beneficios y riesgos de esa ética. Entonces, beneficios frente a accesibilidad. Vamos a hacer, tenemos información, cantidad, información infinita ahí en la web, en la plataforma de la UNAD, en la biblioteca y en todo lo que se llama IA. Entonces la IA, uno le escribe cualquier pregunta y él se la va a responder, pero debemos a veces tener cuidado de dónde viene esa información y si el recurso IA que estamos utilizando está bien argumentado, porque a veces trae información falsa también. Entonces, a veces uno le pregunta, venga, esto está correcto, él dice, ay, disculpa, me he equivocado, no sé qué. Entonces, todo lo que dice la IA tampoco es cierto. Bueno, otro beneficio sería la inclusión. Entonces, debemos buscar en los buscadores adecuados para que la información sea verídica. Entonces, buscar a través de esas palabras claves específicamente para poder encontrar información relevante. ¿No? Y estar a la vanguardia de todo lo que llega nuevo para incluirlo, pero saber seleccionar qué información sirve y qué no sirve. Otro beneficio sería la innovación en la enseñanza. La UNAD es un vivo ejemplo de esa innovación frente a la IA. ¿Sí? Entonces, siempre está a la vanguardia, siempre ahí mostrándoles toda la tecnología, el uso de herramientas educativas para que ustedes afiancen el conocimiento. Y está el análisis de datos. Ese análisis de datos también, pues hay recursos valiosos para buscar información y tener de primera mano. Eso es frente a frente a la tecnología y los beneficios del lenguaje natural. Vamos ahí frente a esos riesgos de esa tecnología y ese lenguaje natural frente a la ética. Entonces tenemos sesgos algorítmicos. Entonces esos sesgos algorítmicos es toda la información o toda eh, eso lo diseñan, digamos, el ChatGPT lo diseñan y trae toda la información.
trae información, pero a veces toda la información que trae no es relevante, no es relevante. Y si se paga, pues va a traer una mayor información que sea equivalente a lo que estamos buscando, porque ella puede tomar información de mucha basura que hay en la web, ¿sí? Como la gente sube y sube y sube tanta información, pues ella extrae, pero no sabemos de dónde la está trayendo. Entonces, esos sesgos algorítmicos son los que a veces fallan y no nos dan una información verídica. Entonces, también la pérdida cultural. ¿Por qué se pierde? Porque hay una pérdida. Porque cuando queremos una información frente a una población específica y hay tanta información de lo mismo en tantos países, pues va a traer información que no nos va a servir en el contexto actual donde estemos viviendo, ya sea local, regional o nacional. Entonces siempre hay que buscar y aplicar ser muy específicos cuando vamos a buscar esa información, si queremos de un lado específico como tal, para que nos traiga información relevante, porque si no se pierde la idea de lo que estamos queriendo buscar, ¿no? Porque no es lo mismo acá hablar de, digamos, de la población de la chamba, decir un grupo por allá en México, que también trabajen en la parte de alfarería. No es lo mismo, porque son contextos diferentes, todo el proceso, cómo hablan y todo. Entonces ahí hay una pérdida cultural, entonces debemos ser muy específicos en lo que vamos a preguntar y ser puntuales. La manipulación discursiva, ahí es otro tema importante. Cuando escribimos, lo mismo, estamos hablando de esa forma, cómo se escribe, cómo se busca la información, cómo queremos traerla tal cual. Digamos, si vamos a hablar de una población específica, cómo escriben ellos, cómo piensan, todo este proceso discursivo, porque no es lo mismo que escriban, no es la misma expresión discursiva que utilizamos en el interior del país, lo mismo que hablan de pronto en el Perú, en el Chocó, diferentes culturas. Cada una tiene una forma de hablar, unos tecnicismos o unas dicciones diferentes. La dicción es cómo pronunciamos. En la costa se comen algunas palabras y ahí se nota la dicción de ellos diferente al interior. Lo mismo si comparamos un bogotano con un caleño, pues también la dicción de ellos varía mucho, ¿sí? El tono, la forma como pronuncian, el estilo de palabras. Entonces, eso es lo que hace, esos son riesgos que se pueden perder frente a la IA, ¿no? Porque nosotros hablamos y ella no van a tomar como tal, sino las palabras y a veces cuando se envía esa información, esos tecnicismos no los va a lograr descifrar y puede cambiar esa información. Se cambia el contexto, cambiaría mucho el contexto, entonces toca ser muy específicos. Y los riesgos de privacidad, ese es otro tema que hablan mucho las empresas, la información que se la están robando, información relevante para poder llegar a otros usuarios. Se roban las informaciones de las universidades, de las empresas. Entonces, cualquier dato que nosotros dejamos en un formulario de inscripción, todo eso siempre hay que tener cuidado de darle, por eso dice, dele aceptar a si usted quiere a la privacidad de datos, siempre. Entonces uno deja ahí los datos y si usted aprueba, ¿no? Porque si usted no quiere llenar el formulario, pues no lo hace. Pero esos son datos muy que alguien se los puede robar, un hacker puede traérselo, alguien que pueda robarse la información de una empresa y sus datos pueden estar rodando y por eso en muchas empresas o, o cuestiones de ventas, usted a veces resulta con deudas. Entonces uno dice, venga, pero si yo no he comprado esto, pues utilizaron sus datos, ¿sí? La parte de la sensibilidad de datos, que usted la deja y cualquier persona que la manipula, pues puede compartirla y uno resulta
con deudas que nunca ha tenido y aparecen ya después y uno dice, bueno, ¿y yo por qué tengo esta deuda? Es por eso, por la información que a veces nosotros llenamos, a cualquiera le llenamos información sin verificar que la información sea muy privada para la empresa donde se está dando. Y uno como autoriza, pues ahí queda como esa privacidad. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la importancia de la tecnología, lenguaje y ética en la sociedad contemporánea. Entonces tenemos la sociedad globalizada, comunicación mediadas por la IA y plataformas digitales. Entonces esa sociedad hace énfasis, sociedad globalizada, hace énfasis a toda la comunidad. La universidad es globalizada porque tenemos información, le traemos en el sílabus información no tanto interna como externa de expertos. Se hace divulgación científica, siempre se busca que los cursos estén estandarizados con normas frente a lo que se pide el Ministerio de Educación y frente a las dinámicas universales y globales de los países. Entonces, por eso la universidad, UNAD, es una universidad certificada de alta calidad. Entonces, así como está estructurada una guía de actividades, es porque se busca que ese sílabus o esas guías estén con una dinámica a nivel universal para que cuando el estudiante o otro estudiante llegue de otra universidad a estudiar, se pueda hacer una contextualización y unos acuerdos de homologación. Entonces, la información debe estar muy alineada a lo que se pide. Entonces, el lenguaje que se utilice, toda la información que brindemos, ese lenguaje que está allí, debe ser muy claro y muy preciso en concordancia con universidades tanto nacionales como externas, para que el estudiante que venga o llegue a la universidad pueda irse tranquilamente y pueda homologar en otras universidades, ya fuera dentro o fuera del país. Lo mismo, llega un estudiante del extranjero o un estudiante de otra universidad y puede hacer un proceso de homologación y decir, bueno, este curso se está viendo esto en comparación de otro, entonces se hace un análisis de la información de ese lenguaje y de esa ética, ¿no? De esa sociedad contemporánea que se está viendo para poder hacer procesos de homologación. Viene la comunicación mediadas por la IA, entonces es lo que hemos hablado, el uso correcto de esa información, el manejo de las IAs, para que la información que traigamos sea verídica y, sea idónea frente al aprendizaje de cada uno de ustedes, porque es tener un tiempo de estudios, porque un sílabus o un curso se divide por número de créditos y cada crédito tiene 48 horas de estudios. Entonces, si un curso tiene 2 horas, pues son 48 horas, serían 48 y 48, serían 16, como ciento y algo de horas, ¿sí? Casi 96 horas de estudio, ¿sí? 96 horas de estudios que deben ser utilizadas y analizadas y a través de esa plataforma que tenemos de la UNAS, que es tan robusta, tan buena, donde ustedes se sientan, median y organizan su calendario, entonces dice tal hora me voy a sentar, voy a leer estas lecturas, voy a sacar el análisis de la información y voy a procesar esa información para construir mi documento y poderla entregar a partir de esa plataforma digital que es la UNAD 5.0. Entonces, pero que el estudiante se apoya con las IAs, claro que sí, se apoya con la IA, pero haciendo uso de manera correcta. Y esa transformación de la comunicación, ¿qué significa? Pues que el estudiante debe leer, escribir y enseñar y relacionarnos. Entonces, relacionarnos, ¿por qué? Porque ustedes
en ese entorno de aprendizaje colaborativo donde hay 5 integrantes, donde van a socializar, van a entregar, se van a reunir, a leer, a escribir y a enseñarse ustedes mismos, porque ustedes aportan en los foros frente a lo que se está leyendo dentro del curso. Entonces, esa es como la dinámica relacionada. Entonces, aquí, como el curso es autodirigido, entonces, ¿qué es lo que hace? De manera autónoma, va a leer, va a escribir, va a enseñarse y va a relacionarse usted mientras aprende para hacer una reflexión crítica, de aprovechar oportunidades, ¿sí? Esas oportunidades, ¿cuáles son? Tener accesibilidad a la información, a esa inclusión y a esa innovación. Y prevenir esos riesgos de pérdida cultural, a esa manipulación del uso indebido de los datos. Entonces, manejar los datos es importante, de no, tanto datos personales como datos de construcción de documentos, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso. Ese es como frente al proceso de la sociedad contemporánea que tenemos que analizar y ver cómo está cambiando la dinámica de la UNAD frente a otras universidades. Entonces, ahora tenemos las consideraciones éticas. Esas consideraciones éticas en el uso de la programación del lenguaje natural. Bueno, entonces, esa afecta profundamente cómo se desarrollan y se utilizan las herramientas del lenguaje. Entonces, dependiendo de nosotros cómo usemos esas herramientas, pues así va a ser nuestra producción, nuestra construcción frente al proceso de lectura y escritura, frente al análisis crítico que debemos hacer. Vienen las personas influyentes en esa programación del lenguaje natural. Hay investigadores, profesionales que están definiendo las pautas éticas en el uso de las tecnologías. Normativas, y vienen las normativas éticas para desarrolladores. Entonces, todas las personas que desarrollan actividades frente a la IA, esas se convierten en desarrolladores. Entonces, se hace énfasis en todo ese lenguaje que utilizan, esa programación que hacen los ingenieros para poder traer esos algoritmos y convertirlos en lenguaje o en un texto dado que nosotros podamos entenderlo y procesarlo. Entonces, ahí crea las aplicaciones de procesamiento del lenguaje. Entonces, ahí se hace énfasis en esos ingenieros de sistemas, bueno, no sé qué otra rama. Entonces, la idea es que ustedes afiancen esa información, ¿sí? La responsabilidad que tenemos. Tenemos como docentes, que son ustedes, deben tener una responsabilidad de llevar esa información, porque ustedes van a ser los futuros educadores en 2, 3 años que estén saliendo, pues las IAs van a ser el boom, van a seguir aumentando. ¿Y cómo vamos a enamorar a los estudiantes a que no sean facilistas de la información, a que lean un libro, a que analicen una información frente a lo que tenemos ahí? Entonces hay que manejar el lenguaje, tanto el lenguaje natural como la información de la IA para que sean un complemento. Tenemos las responsabilidades de la sociedad, ¿sí? Responsabilidad social en la programación del lenguaje natural, ¿sí? Entonces, las aplicaciones de programación del lenguaje natural deben ser responsables en su impacto sobre la sociedad y la comunicación. Entonces, ustedes como futuros educadores son responsables de esa sociedad y de la comunicación que van a brindar en el quehacer docente cuando ustedes estén en esa práctica para llevarla y de hacerle, llevarla de manera adecuada, ético, para que los estudiantes aprendan y se conviertan también en procesos autónomos, ¿sí? De buscar la información, pero que también haya aprendizaje, porque los estudiantes solamente quieren copiar, pegar y enviar. Y eso se ve mucho en los colegios también. En los colegios ya están implementando las IAs, pero
ahí es donde viene el uso adecuado de los educadores, que son ustedes. En este momento ustedes van a ser los futuros educadores para poder enseñar ese lenguaje natural de manera adecuada. Bueno, entonces ya entramos al tema de la lingüística. Ya hemos hablado de tecnología y ahora vamos a hablar de lingüística computacional. Entonces, Domínguez, entonces acá estamos citando a Domínguez Burgos en el 2002, que señala que la lingüística computacional permite a los sistemas analizar y procesar el lenguaje humano mediante algoritmos, facilitando aplicaciones como traductores automáticos y correctores. Entonces ahí Burgos nos está haciendo énfasis de esa lingüística computacional. Viene la lingüística computacional, dice, permite analizar y procesar el lenguaje a través de algoritmos, lo que hemos venido hablando. Según Rubio y Bernal, en el 2016, el desarrollo de la lingüística computacional ha dado origen a herramientas como chatbot, traductores, correctores que transforman la comunicación académica y profesional. Y tenemos también el procesamiento del lenguaje natural, que posibilita la creación de herramientas como traductores y el chatbot. Ahí lo afirma Rubio y Bernal en el 2016. Entonces, sí vemos que esta lingüística computacional, pues se viene hablando desde muchísimos años atrás, pero ahorita traemos autores recientes porque la IA está haciendo como la vanguardia, ¿cierto? Educación vanguardista, nuevas herramientas que se están utilizando para enseñar, espacios educativos donde se trae el lenguaje, por ejemplo, ese Duolingo enseña el inglés, entonces se utiliza esa lingüística computacional para que el estudiante tenga su usuario, tenga su aplicación dentro del celular o dentro de su computador y haga ese análisis de la información y pueda aprender un nuevo lenguaje, que sería el inglés. Pero ahí está ese lenguaje, esa lingüística computacional, se está trabajando y se está transformando tanto la comunicación como la academia y sobre todo formándose uno profesionalmente. Sí, porque cuando adquirimos un nuevo lenguaje, utilizamos ciertas herramientas que nos traen y hay aprendizaje, entonces de ahí ya, cada vez estamos mejorando y formándonos y haciéndonos volviéndonos expertos en el tema que estemos estudiando mientras utilicemos esa lingüística computacional. Y tenemos aquí, bueno, ya hablamos de las herramientas como traductores y chatbot, que también lo afirma Rubio y Bernal en el 2016. Entonces, todas desde el 2002 al 2016 hay citas y vamos a ver acá la última que dice la Universidad de Granada en el 2022, subraya que el procesamiento del lenguaje natural es una herramienta multidisciplinar con aplicaciones en educación, ciencia y comunicación social. Entonces, imagínense todo lo que trae este lenguaje natural, que no solamente hace énfasis en la carrera de lenguas extranjeras o en pedagogía como tal, porque pues todos aprendemos, ¿cierto? Sino que es todo un entramaje en la educación. En todos los cursos se está viendo lo que es tecnología y lingüística computacional. Ese uso de esas herramientas lo están haciendo todos implícitamente, por eso se llama multidisciplinar. Aplicaciones en educación, ciencias, comunicación social. Entonces ahí está el procesamiento del lenguaje natural, que tiene un enfoque multidisciplinar de la Universidad de Granada. Entonces ahí está, dos citas de la misma universidad, donde hace énfasis dos veces de ese multidisciplinar, ¿sí? De ese enfoque multidisciplinar, porque todos aprendemos a través de esta lingüística. Y pues desde el curso pues hasta estamos haciendo énfasis para que ustedes lo reconozcan. Bueno, entonces aquí
tenemos otra vez ética y responsabilidad en el uso de la IA. Entonces ya acá estamos haciendo énfasis en los autores que tenemos dentro del sílabus, que es la Universidad de Navarra en el 2023. Es una cita muy reciente donde advierte que la inteligencia artificial solo será útil si se utiliza de manera ética, respetando la transparencia, la inclusión y la equidad. La IA solo será útil si se usa de manera ética. Entonces, siempre la Universidad de Navarra está haciendo énfasis en esto. Una universidad reconocida, española, donde nos hace énfasis de, de esta responsabilidad de la IA. De acuerdo con la UNESCO, ¿cierto? El desarrollo tecnológico debe estar guiado por principios éticos que garantiza la educación de calidad, la igualdad de género y la reducción de desigualdades. Entonces, mira, esta hace parte, esta cita como tal hace parte de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en una parte del sílabus está haciendo énfasis sobre esa calidad, igualdad de género, y la igualdad de reducción de desigualdades, ¿sí? La reducción de desigualdades. Entonces, la información está para todos. Entonces, información es lo que hay en la web, lo que las universidades, lo que desde la UNESCO y las universidades lo que quieren es que todo el mundo pueda acceder a la información. Que el que quiera ser analfabeta, pues se queda analfabeta porque no hace uso de ellas. Entonces la información está ahí, estamos en un mundo donde la tecnología es una herramienta fundamental para el aprendizaje, para las empresas. Todos tenemos información a través de uso de un celular, aprendemos a través de la información que encontramos en la web, vamos analizando, pensamos, hacemos actividades lúdicas, ¿sí? Donde hacemos tanta cosa que vemos. Entonces, ahí está la reducción de desigualdades, porque la información la tenemos. Hablamos de calidad, educación de calidad, es el uso responsable de esa información. Entonces, debemos extraer información, construir nueva a partir de lo que la IA. Entonces, la IA me trae información, me trae unos datos donde yo aprendo, pero tengo que construir. Entonces, ahí está la desigualdad y la igualdad de la calidad, educación de calidad. Eso es responsabilidad de cada uno, cómo vamos a hacer de que esos objetivos de desarrollo sostenibles frente a la desigualdad y frente a la calidad de educación podamos ser responsables, ¿no? Porque podemos escribir muchas cosas hermosas, pero son copiadas. El desarrollo tecnológico debe estar vinculado con principios de equidad y sostenibilidad. Eso también lo habla la UNESCO. Entonces, equidad, ¿por qué es equidad? Porque todos tenemos derecho a la educación y hay cursos donde son gratuitos. Podemos tener equidad porque podemos acceder a la información, buscar, tener mecanismos para aprender y buscar la posibilidad. Entonces, por eso el gobierno está brindando eso de política gratuita para que muchos estudiantes puedan acceder a esa información que tienen y afianzar, ¿no? Querer decir, yo quiero surgir, quiero tener nuevas posibilidades de aprender frente a la educación de calidad y me incluyo en un proceso de aprendizaje, ya sea en la universidad que quiera, pero a través de ese uso responsable de la IA. Ese frente a esas son las citas que están como dentro del sílabus para el tema correspondiente. Y ya pues damos por terminada. Vamos a ver si fue que me salté alguna. Ya venimos a esta.
Ya sería la última. Entonces, no sé. Ay, acá hay estudiantes. Pensé que estaba solo Carla. Hola Jesús, ¿cómo está? Hola, tutora, muy buenas tardes. Noches Buena, no ya. sabía que había ingresado. Llegué ¿A hace qué hora como 10 ingresó? minutos. Como hace 10 minutos, Ah, tutora, que pues me pude conectar porque por cuestiones laborales, pues sí vi la notificación y apenas pude, pues me conecté, estaba escuchando ya ahorita la última parte. ay, bueno, señor. Bueno, pues alcancé a escuchar algo Listo, bro. frente. Voy a ver la Sí, grabación, será para verla, para entender un poco tranquilo. mejor la dinámica de lo que se Sí. explicó. De todas maneras, gracias, Jesús, profe, muy amable. Jesús, ¿ya presentó el cuestionario? Profe, estaba precisamente en eso, estaba, en realidad ahorita voy a sentarme a hacer todo, la verdad, hoy que tengo el español, mañana no trabajo, entonces pues Ah, qué tengo como, bueno. pero Sí, sí ya vi porque ahí, ajá, sí es apropiarse de las lecturas que tienen frente a la temática y analizar, ¿no? Tienen dos intentos, usted puede hacer un primer intento, mirar qué se está preguntando, qué lecturas se están abordando, vuelve y hace énfasis en el seguimiento del sílabus o de la guía o las lecturas sugeridas para este encuentro y vuelve a hacer énfasis y presenta el segundo intento. Recordemos que el curso se pasa solamente aprobando los cuestionarios. Si no les va muy bien, pues me avisan y yo vuelvo y de nuevo claro, les claro, habilito ujú, para que listo, hagan. Pero yo creo que con un segundo intento pasarían. Bueno, listo, mi profe, muchas gracias, ¿no? Muy amable. bueno, señor. Entonces, agradeciendo su asistencia, voy a cerrar la grabación para porque pueda quedarla ahí. Pueda quedar la grabación para poderla compartir.